Bernardo es el director académico del Diplomado de Innovación del Centro Interdisciplinario de Ingeniería y además es profesor del diplomado. Así que, Bernardo, un gusto tenerte acá. Te doy la palabra sin más rodeos para que puedas empezar tu presentación. Informar a los asistentes que será una duración en total de unos 40-45 minutos toda esta charla y está abierto el canal de comunicaciones de la Question and Answers para hacer preguntas que intentaremos ir ordenando para contestar al final de la presentación. Así que, Bernardo, bienvenido, un gusto y te doy la palabra. Genial, Sebastián, muchísimas gracias. Para mí un placer estar acá, contarles del mundo en general de innovación, algo que me fascina desde hace muchísimo tiempo, y ahora el tema de la inteligencia artificial, ya que nos empapa continuamente con ideas y con cosas nuevas, ya imposible dejar de verlo en las noticias. Entonces, obviamente esta combinación era algo ya que quería comentar en ese sentido hace tiempo en un espacio como este. Perfecto, entonces cambiamos para acá y les voy a pedir que cuando tengan cualquier comentario que quieran hacer respecto a lo que les estoy respecto a lo que voy presentando o tengan alguna idea, por favor escríbanlo inmediatamente en el chat, porque eventualmente, si es que yo lo voy a estar mirando acá al lado, espero no se me pase ninguna, y así podemos hacer algo potencialmente un poquito más interactivo en el caso que a ustedes les interese. Si no, no se preocupen, yo tengo harto material y cosas para contarles. En todo caso, va a ser una charlita, una charla, digamos, bien resumida para no quitarles mucho tiempo y que vayamos al grano del asunto de que es unir justamente la innovación con la inteligencia artificial. Entonces quiero comenzar mostrándoles este pequeño video que la primera vez que lo vi lo encontré demasiado divertido. Así que aquí va. Okay, so you've all seen the numbers, and it's bad. But don't worry, because even though we burned through almost $30 million in just under 6 months, I have a plan to raise more money and save this company. Oh God, please don't say crypto again. No, this is even better. AI. Come on in, AI. Greetings, humans. I thought you might like that. So, like, what's it do? To be honest, we don't know. But it is generative. We can call it Business GPT. GPT. I like that. He likes that. But what does it even do? I am a large language model, otherwise known as an LLM. Someone say LLM. I'll give you $100 million check right now. We're saved! I mean, this is so dumb. We're really gonna bet the future of this organization on a piece of technology that none of us even understands? I mean, what company is stupid enough to do this? Ah, perfecto. Bueno, los créditos van para Corporate Bro Okay, so you- por ese video. Les cuento rápidamente un poquitito de mí. Bueno, ya les comentaron esto, ingeniero, pero mi tema principal es que estoy trabajando actualmente con inteligencia artificial para generar productos y en general mejorar su funcionamiento, ¿ya? Porque al mismo tiempo que soy usuario, también estoy trabajando en protocolos para mejorar la potencial seguridad asociada justamente a este miedo comentado que aparece en las noticias, que eventualmente también podemos conversar si les interesa, asociado a esto que la inteligencia artificial se puede apoderar del mundo. Bueno, en general, todo comenzó con esta idea de la tecnología que llega al mundo y empezamos entonces con estos procesos de digitalización, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros empezamos a usar la tecnología de muchas formas. Una era donde parecía que estábamos interactuando con ella, pero en realidad era un medio, actualmente es un medio para interactuar con otras personas, ¿ya? Entonces, cuando yo me veo pegado en mi teléfono, en realidad, yo no estoy conversando con un computador que me está respondiendo cosas en general, sino lo que estoy haciendo es conversando con otras personas que están al otro lado por así decirlo, de la ventana del teléfono, ¿ya? O del computador o de lo que corresponda, ¿ya? Que es como el caso que estamos haciendo ahora, ¿ya? Yo les estoy hablando a ustedes me están escuchando a mí, un humano, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? De todas formas,
estas cosas fueron un cambio gigante ya, porque en definitiva normalizó el usar ese instrumento como algo que estaba en ese sentido disponible para todos, ¿ya? O sea, las interacciones entre las personas cambiaron con las aplicaciones, ¿ya? Pero no fue que, pero las interacciones se mantienen en el contexto de las personas a lo que me refiero, ¿no? Cuando pensamos normalmente en tecnología, pensamos en el gran paso asociado a grandes automatizaciones, ¿ya? Grandes procesos productivos que ahora son más rápidos, más eficientes, más ágiles, todo lo que ustedes ya saben, pero en general no lo consideramos como algo extremadamente inteligente, ¿ya? De hecho, puede ser bastante tonto, ¿ya? Y nos da lo mismo, porque en realidad todo lo que hace es algo que nosotros le programamos que hiciera, y nosotros le decimos que haga, y nosotros le especificamos qué tiene que hacer. Y en ese sentido somos nosotros, en el amplio sentido de la palabra, los que le decimos a toda esta tecnología de automatización qué es lo que tiene que hacer, y hace dentro del espacio que tiene. Y esa es su función. Y por eso, aunque sea en ese sentido muy fuerte, muy grande, muy rápido y todo lo que ustedes quieran, todavía está dentro del rango de las cosas que nosotros consideramos como herramientas, ¿ya? O ayudas, pero claramente a un nivel más bajo que nosotros, ¿ya? En todo sentido. Lo que pasa en este momento es que está cambiando la forma en que estamos hablando con esta tecnología, ¿ya? Que la inteligencia artificial trajo varios cambios que hace que sea difícil la comparación con otras disrupciones en el pasado, ¿m? Porque hay más cambios de los que parecen, ¿no? Por un lado, tenemos esta idea de que la interacción con ella es más natural. Antiguamente, si yo quiero explicarle algo al computador o quiero usar una calculadora, lo que tengo que hacer es, bueno, apretar 5, después más, después el 5, y no me puedo equivocar, digamos. Si aprieto 5, o después otro 5, y después un más, ya no hace lo que quiero. Si aprieto 5, no sé, lo que sea. Tengo que tener un orden, ¿ya? En cambio, esta inteligencia artificial, en general los modelos de lenguaje natural, nos permiten interactuar con las máquinas de una forma más natural para nosotros, ¿ya? Y esta interacción natural donde yo le hablo, o le escribo, digamos, o le hablo, y me responde, eso es algo que ya empezamos a asociar con conceptos de inteligencia, ¿ya? Porque parece que tuviéramos una contraparte inteligente, o al menos similar a nosotros, en cómo se comunica, o en cómo nos entiende, y eso parece brillante, ¿ya? Entonces, es una cosa que en ese sentido, desde el punto de vista de la interacción, ya pasa de ser un intermediario entre personas, que era el caso que comentábamos inicialmente, y, y empieza a ser interesante conversar directamente con este aparato, ¿no? Entonces, y me ha tocado ver algunos ejemplos donde comento con algunas personas, bueno, el uso del famoso ChatGPT para responder algunas cosas, y de repente la gente se queda un ratito pegado, casi como cuando la gente se queda pegado viendo videos en YouTube. Bueno, estos se quedan pegados hablando con esta cosa, preguntándole algo, preguntándole otra cosa, y cómo sería una variación de esto, qué pasa con esto, qué opinas de esto, preguntándole la opinión a una máquina, digamos, lo que parecería hace 5 años atrás una cosa totalmente loca y sin sentido. Entonces, hay una pregunta fundamental con esto ¿qué es lo que a nosotros realmente nos hace especiales, ¿no? Porque en general nosotros como humanos nos consideramos muy singulares en el universo, ¿ya? Tenemos una cosa que es propia, nuestra inteligencia, nuestra conciencia, lo que sea, digamos, que es lo que nos hace diferentes de todo lo que el resto que está en el planeta. Y en ese sentido, el que aparezca una inteligencia artificial ahora, que parezca ser inteligente, que parezca tener conciencia, que parezca ser creativa, como nosotros. Entonces, somos tan especiales nosotros que en realidad somos irreplicables y que nosotros, en definitiva, con nuestro ingenio, no podríamos armar algo similar en nuestro contexto y que potencialmente tenga mejores características que nosotros. Ya, entonces eso es un tema, ¿ya? Porque eso yo creo que ha sido el tema más controversial de todo de todo este aparato, que en general, ¿qué tan especiales somos nosotros? Si es algo, si nuestra inteligencia, nuestras capacidades son algo inalcanzable para las máquinas, o no, ¿ya? Hay, por ejemplo, una pregunta razonable hace unos años atrás es de que nos separaba es nuestra capacidad de ser intuitivos, ¿ya? Pues nosotros podemos tomar decisiones desde la guata, ¿ya? Donde algo que nos dice por ahí, que va por allá, y esa es la decisión que tomamos, y en definitiva nos parece una buena idea, y no necesitamos
justificarlo, o no podemos simplemente justificarlo, porque son muchos argumentos y supuestamente una gran conexión de sabiduría interna la que lleva a que nosotros tomemos alguna conclusión. Pero da la impresión que ahora las máquinas, o en general con esta inteligencia artificial, también tienen esta intuición, ¿ya? Y están generando, en ese sentido, el mismo estilo de nosotros para generarlo. Y esto es porque la base de este estilo de inteligencia artificial, la que ha resultado ahora positiva, esta general, está basado en estas redes neuronales o estas deep networks que son una copia, ¿ya? O una inspiración de cómo nosotros en nuestra cabeza funcionamos. Nosotros no tenemos claridad el detalle de cómo funcionamos, de cómo funciona el cerebro, ¿ya? Pero sí podemos ver lo que hay y podemos copiar lo que hay. Entonces, en el mundo matemático, que es un mundo que para nosotros es bastante fácil y manejable y tenemos hartas herramientas que operan sobre él, entonces construimos una réplica, obviamente matemática, de toda esta idea, operamos con ella y nos damos cuenta de que empiezan a aparecer estas características de nosotros. Entonces aparece esta pregunta, ¿ya? Claro, si tenemos o no tenemos conciencia, bueno, eso también va a ser, digamos, nosotros sí, pero las máquinas, eso va a ser probablemente una pregunta más profunda, porque ni siquiera hay una definición de conciencia donde todos estemos 100% claros, ¿ya? Pero el punto que les quiero dar es que hay una duda en qué tanto únicos somos en función justamente de este nuevo elemento que está apareciendo. Y tampoco sabemos dónde estamos, ¿ya? Porque normalmente todos estos procesos tecnológicos tienen una curva, ¿ya? Donde al comienzo es plano, después empieza a aumentar rápidamente su uso, prestaciones, habilidades, y después llega a un plató donde se calman un poco los avances, y no sabemos en qué parte estamos, no sabemos si con los avances o lo que estamos viendo hasta ahora ya llegamos al límite y eso es todo lo que van a poder hacer las máquinas en ese sentido, o al contrario, estamos recién comenzando. Y aquí se viene algo muy grande que vamos a ver en los próximos años con lo rápido que avanza, dónde estamos, digamos. Porque la verdad, si a mí me preguntaban atrás, hace 10 años, si iba a existir algo como lo que existe ahora, la verdad me hubiera costado mucho decir que sí, al menos en los próximos 100 años, hubiera pensado yo. Y es una cosa que 5 años después ya estaba, digamos, y ahora lo podemos usar todos. Esta reflexión, o sea, la ciencia ficción ha abordado este tema desde el siglo pasado prácticamente, ¿ya? Con temas como la película Space Odyssey, esto es de 1968, Matrix, está en 1999, o sea, casi el 2000. Las primeras ideas, digamos, de eventualmente la máquina que se protege de nosotros, ¿ya? Por otro lado, Matrix, el que controla a nosotros y nos usa como baterías, ¿ya? Como el otro extremo, ¿ya? El más catastrófico. Otro que es bastante interesante, ¿ya? Ojalá hayan visto esta película y si no se la recomiendo encarecidamente, porque aquí también se aborda el tema de las relaciones, ¿ya? De un mundo futurista, donde, no les voy a echar a perder la película si no la han visto, no se preocupen, pero es un mundo futurista donde hay muchas cosas que las máquinas ya las manejan y las tienen resueltas por nosotros. En ese sentido nosotros vivimos vidas más creativas, pero claro, la búsqueda por las relaciones humanas sigue siendo un tema importantísimo en ese contexto. Y ahí es donde el suplirlo o no con este tipo de máquina aparece como tema de discusión. Y esta última, donde también aparece potencialmente el reemplazo de los humanos ya con robots parecidos a nosotros, en ese sentido ya un paso más en esa línea. Pero en términos generales, es un tema, ¿ya? Que existe hace muchos años y que ahora en definitiva se nos está volviendo presente. Y en ese sentido, la inteligencia artificial es diferente a lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Porque estamos armando algo que se parece a nosotros, ¿ya? Y eso nos genera dudas respecto a si es bueno, si es malo. Acá hay temas éticos, temas morales, temas de es una buena idea que ocurra, ¿ya? Pero independiente de ese juicio de valor, que yo creo que, o ese juicio complejo, ¿ya? Que eventualmente nos tomaría mucho el llegar a un acuerdo, lo que sí sabemos es que esta cosa aprende 1000 veces más rápido que nosotros y tiene una memoria 100 millones de veces más grande que la nuestra, ¿ya? No como humanidad completa, sino como nosotros individuos. Entonces, yo me pongo a pensar, si nosotros los que estamos presentes acá nos sentáramos en una mesa y nos pusiéramos a trabajar juntos, ¿eh? Eventualmente, yo creo que al final del día se nos ocurrirían algunas buenas ideas para mejorar el mundo, ¿ya? Plantearlo de una forma simple. Y si nos sentáramos aquí un mes entero, ¿ya? Probablemente se nos ocurrirían más ideas e incluso algunas las llevaríamos a la práctica y no me cabe duda que a partir de un año
si estuviéramos trabajando juntos todo este equipo, no me cabe duda que tendríamos algunas ideas espectaculares y algunos proyectos que están funcionando, ¿ya? Y eso lo encuentro espectacular. Imagínense que nosotros llegamos a tener una inteligencia artificial que esté al nivel de este grupo, ¿ya? De 30 personas, por ejemplo. Entonces, en ese caso, imagínense que ahora que piensa, que tiene la posibilidad de pensar, digamos, reflexionar, 1000 veces más rápido que nosotros, ¿ya? Entonces, en lo que lleva de la tarde, prácticamente equivale a lo que nosotros estuvimos reunidos un año. Y si le damos un mes, ¿no? Va a estar trabajando en temas sumamente sofisticados que nosotros nos tomarían tal vez, no sé, 100, 150 años en trabajar con equipos súper calificados, digamos. Entonces, ese es el tema donde eventualmente la inteligencia artificial empieza a romper cosas. Porque va a tener el potencial de hacer cosas eventualmente extremadamente rápidas o extremadamente eficientes. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar o tener en cuenta en el contexto del futuro que se viene y potencialmente cómo incorporar o cómo incluir esto en nuestros planes maestros de empresas, organizaciones o proyectos personales que tengamos. Pero algo aterrizado. ¿Cómo está la inteligencia artificial hoy día? ¿No? Por ejemplo, los temas asociados a bolsa de valores, transacción de acciones, lo que antes era gente gritando, llamando por teléfono, eso ya no existe, ¿no? O sea, ahora son computadores que venden y compran en función de criterios y algunos modelos de inteligencia artificial para justamente tomar ese tipo de decisiones. Eso está funcionando hoy día, ¿ya? Otro tema actual muy en boga porque está creciendo, digamos, no solo quedándose en, digamos, donde potencialmente comenzó con más fuerza, que es China, el tema de la vigilancia de personas. Estas cámaras que están por todas las calles de una ciudad, eventualmente, ya bueno, puedo grabar todo, alguien lo verá en algún momento, eso no es muy útil, pero grabar todo y procesar todo ese video, donde puedo ver, ok, aquí pasó esta persona, después pasó por acá, después pasó por acá, en definitiva, tener mapeado dónde está todo el mundo, es casi tener un GPS de cada una de las personas, pero mucho más rico, porque el GPS me da la ubicación. Y eventualmente cuando yo estoy monitoreando con cámaras, aparte de ver dónde está la persona y reconocerla, bueno, también podría ver por su cara su estado de ánimo, por cómo se viste, a dónde va, etcétera, etcétera. Entonces tengo potencialmente la velocidad con que camina, si está apurado o no, etcétera, etcétera. Entonces tengo eventualmente un mundo mucho más rico, porque justamente hay más información asociada a esto. Entonces, aunque esa información puede estar, porque yo la grabo, lo valioso es que yo pueda procesarlo para generar algo con eso, ¿ya? Y ese tipo de cosas ya están funcionando, ¿ya? Con inteligencia artificial. O sea, esto no es ya ciencia ficción como las películas que les comentaba antes. Respecto de vista de los robots, les quiero mostrar este video que me parece espectacular de Boston Dynamics. Forgot my tools again. Miren esta parte increíble. Ahora viene. Such a show off. Perfecto, o sea, la robótica ya a nivel de los famosos cobots, Collaborative Robots, ya está a un nivel ya espectacular, digamos. O sea, es increíble lo que logran, ¿no? O sea, este tipo de cosas, este tipo de acrobacias, este tipo de colaboraciones, es una cosa impensable, ¿no? Y esto es hoy día, ¿no? Esto no es mañana, esto ya está funcionando, ¿no? O sea, en ese sentido, hay muchas cosas que ya están habilitando esta interacción más natural. Bueno, y no podemos dejar fuera al famoso ChatGPT, digamos, ¿ya? Que probablemente es la más controversial de todas y la que rompió, ¿ya? Rompió con estas cosas, ¿ya? Nadie podía creer que a fin del 2022 fuera a pasar algo tan grande como esto.
¿Por qué fue tan controversial? Primero, es extremadamente simple de usar. ¿Ya? Tiene muy bajas barreras de entrada en el sentido que me tengo que meter en una página web, crear una cuenta, eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Ya? ¿Y qué tan importante fue? Cuando lo comparamos con en general los elementos, las plataformas más influyentes, digamos, de uso o que tuvieron un crecimiento muy rápido, justamente como las redes sociales, porque obviamente interesa conectar y ahí es muy importante que las dos partes conecten, digamos, yo no, mi red social es valiosa porque hay personas, digamos, que están involucradas en ese sentido, crecen muy rápido. Bueno, ChatGPT no tenía ese lado, ¿ya? No tiene un lado donde necesito una contraparte persona, ¿ya? Yo no tengo idea, no interactúo con nadie, salvo que con el robot de ChatGPT. Y aún así, 100 millones de usuarios mensuales en solo 2 meses, ¿ya? En comparación con el resto, ya los dejan ridículos, ¿ya? Y eso en ese sentido es increíble, ¿ya? ¿Cómo funciona ChatGPT? Y me encanta hablar de esto. Obviamente es un poco largo el comentarlo, pero en términos generales es muy simple. Es un modelo que, en términos conceptuales, por supuesto, es un modelo que, en función de lo que uno le pregunta, toma esta información y genera una palabra como respuesta, y después la palabra siguiente la genera como la palabra más probable que venga en función de la palabra, del contexto y, y las palabras anteriores. Y así, de una u otra forma, va agregando palabra por palabra, y así entrega, digamos, estas oraciones que parecen mágicas, ¿ya? Y si uno lo piensa, esto no me lo creo, digamos. Si alguien me dice, mira, esto es un tema estadístico, pseudo estadístico, que parece estadístico, donde simplemente la probabilidad de que esta palabra o algún criterio difícil de resolver sea la que está involucrada y por eso me entrega así la respuesta, yo no lo creo, digamos. Esto se ve demasiado natural, ¿ya? Y eso está en el sentido en cómo funciona, ¿ya? Que es mucho más sofisticado y muy parecido a cómo funciona nuestro cerebro. Y nos hemos sorprendido en ese sentido de este tipo de cosas. Pero en sí es un sistema simple, ¿ya? Nace de analizar un montón de textos, con eso levantar unas cosas que se llaman los tokens, después con eso generar relaciones entre ellos, con una cosa que se llaman los embeddings, después mantener el contexto de lo que uno está conversando, que es lo que le dio más valor al chat, o la parte de chat de GPT, que es justamente el mantener el contexto de una conversación, que se hace con una tecnología que se llama los transformers actualmente. Y con todo eso, digamos, se crea esta lógica o aprende, digamos, de esta forma pseudo-humana, ¿ya? Que nos impacta tanto. ¿Dónde está ChatGPT en todo caso? Están estos lenguajes, los LLM, los Large Language Models, los que comentaba al comienzo, o los que aparecían en el video cortito del comienzo, ¿ya? Y estos, para colocarlos en contexto, están en lo que se llaman los modelos fundacionales, que son modelos donde se busca que no sean específicos, ¿ya? Porque inteligencia artificial había específica, donde yo le digo, mira, apréndete esto, y se lo aprendía súper bien, pero este es un modelo donde yo le puedo preguntar de un contexto, después le puedo preguntar de otro contexto, le puedo preguntar de un dominio, después de otro dominio, mezclar cosas, y los modelos fundacionales van en esa línea, donde yo le puedo preguntar cualquier cosa y me dan una respuesta sofisticada. Y todo este grupo está dentro de esta llamada inteligencia artificial generativa, ¿ya? En la parte generativa es donde genero cosas nuevas, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? La generación de cosas. Entonces, en ese contexto de generación están los modelos fundacionales, por ejemplo, ChatGPT con el ejemplo número 1 de modelo de lenguaje. Después están los modelos de visión, como DALL-E o Midjourney, que probablemente ustedes ubican mejor. Stable Diffusion también. Después están los modelos que generan código, como Copilot de Microsoft. O también están algunos más especializados, como en química, como Molformer de IBM, que también están en esa misma línea de generar cosas, entregarnos cosas, ¿no? Lo más importante, o sea, cuando salió ChatGPT fue increíble, ya ChatGPT 3, que fue el que apareció, aunque a mí me impresionó GPT-2, ya que esto fue en 2019, cuando realmente apareció la primera versión de algo que contestaba respuestas con estos modelos textuales, que me parece increíble, ¿ya? Aunque de todas formas va a ser un hito el 30 de noviembre de 2022 cuando se abrió para uso público ChatGPT para todos. Entonces, funcionan como la mente, en el sentido de que copian el cómo pensamos, y por eso parece que fueran, al parecer, humanos los que están haciendo las cosas, aunque no lo son. Entonces,
ejemplos de esto: ganan concursos de fotografía, escriben poemas, generan código o generan incluso textos legales, o sea, cosas que nos parecían imposibles de que una inteligencia artificial, digamos, fuera capaz de hacer, ¿ya? Entonces, lo que tenemos ahora es una nueva forma de interacción con la tecnología, ¿ya? Porque todo comenzó con, bueno, martillo, máquina a vapor, como aparece acá, y después de esto pasamos a donde era un trato, digamos, muy, muy de apretar botones, girar manillas, ya una tecnología en ese sentido muy, muy distinta a nosotros. Después entró esta idea del código, donde podíamos generar algoritmos y explicarle a la tecnología qué es lo que tenía que hacer paso a paso, lo que claro, nos hizo hacer, permitió que pudiéramos hacer cosas muy sofisticadas con eso. Pero ahora ya estamos entrando en una trama donde ya dejamos de explicar de esta forma con algoritmos, sino no sabemos lo que aprenden. Creamos una estructura que aprende, le mostramos cosas, le mostramos ejemplos, y en función de eso después interactuamos hablando, ¿ya? Potencialmente, ¿ya? Entonces aquí ya pasamos a que la tecnología empieza como a desaparecer de lo principal y empieza como a fundirse entre nosotros, ¿ya? Donde hablamos y no y empezamos a estar completamente integrados, ¿ya? Por ejemplo, Sara por el chat nos dice que de Ameca me gustó ver sus expresiones faciales a través del espejo y lo encontré genial que tenga ya conciencia gesticular tal como lo hacemos los humanos. Caso algo que se ha tratado de replicar por muchos años. eh, las expresiones faciales, digamos, lo llevaron, me acuerdo, Ameca tuvo una especie como de matinal norteamericano, no sé, donde le hicieron entrevistas y claro, y hablaba de que qué rico que me invitaron y movía su cara y colocaba cara, digamos, en ese sentido como muy humana, aunque todavía para nosotros es muy robotizado todavía, aunque claramente van en esa línea, pero sí nos asombra, ¿ya? Porque están los dos caminos. Uno es el tema de la inteligencia de cómo nos va a responder, y lo otro está el tema de sensores y motores, de cómo vamos a interactuar con ella en términos físicos, ¿ya? Eventualmente eso, cuando nosotros nos comunicamos con una persona, no es solo escuchar o escribir, ¿ya? Por eso, no sé, los servicios de mensajería son tan pobres en el tipo de cómo podemos inventar un mensaje, y de repente escribimos un mensaje y alguien lo malentiende, ¿ya? Porque claro, no ve nada, digamos. La cara que podemos colocar en mensajería son emoticones. Después el teléfono en general un poco mejor porque nos da un tono de voz por lo menos, ¿ya? Y claro, las expresiones faciales, el vernos, digamos, el video o el estar presente, digamos, ya eso ya es lo normal, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Ameca, el ejemplo que comentaba, nos permite eso, ¿ya? Nos da ese pedacito que faltaba. Bueno, ¿y qué hacemos con esta nueva interacción con la tecnología? Aquí es donde van a empezar a aparecer las cosas nuevas. Y aquí es donde me gustaría hacer la mezcla o la unión, digamos, con el tema de la innovación. Innovación es algo que ha estado fuerte en la agenda de empresas en general en Latinoamérica estos últimos fácil 10 años, ¿ya? Todos sabemos de qué se trata, ¿ya? No es algo, sabemos que es una herramienta útil y que potencialmente nos sirve para manejar el riesgo, ¿ya? Pero, pero también sabemos que no es un tema fácil, ¿ya? Y no es un tema que en todas las empresas sea fácil de incorporar, ¿ya? Porque innovación en sí es trabajar con lo desconocido, ¿ya? Es trabajar con ideas que no sabemos si funcionan. Es caminar por donde nadie ha caminado antes, ¿ya? Entonces todo eso está asociado a riesgo. Y eventualmente hay empresas o direcciones que tienen una asociación o más fuerte hacia el riesgo, otra una versión completa de que ojalá no nos toque a nosotros, y en ese sentido, claro, mantener procesos de innovación se hace más difícil. De todas formas, más que discutir si esto está bien o está mal, lo que sí sabemos es que si queremos incorporar en nuestras organizaciones iniciativas de inteligencia artificial, bueno, hay riesgo, ¿ya? Hay riesgo desde el punto de vista del uso, desde el punto de vista del cómo va a ser el producto, desde el punto de vista de cómo va a ser la aceptación. O sea, es un mundo de riesgo, ¿ya? Es un mundo de riesgo, es inevitable en ese contexto. Entonces, ahí es donde las herramientas de innovación, a mi juicio, pueden jugar un rol sumamente importante, porque justamente son herramientas que están hechas para eso, para manejar el riesgo, ¿no? Entonces, en general, la innovación no es un concepto de hay que innovar solamente, ¿ya? La innovación la podemos entender como un proceso, ¿ya?
Cuando es un proceso, bueno, entonces es algo que comienza, termina, que sigue una línea, ¿ya? Y en ese sentido no es algo totalmente aleatorio, ¿ya? Hay formas de hacerlo bien, hay formas de hacerlo mal, hay cosas probadas empíricamente que funcionan mejor y otras que funcionan peor. Entonces, en ese sentido, el conocer o manejar herramientas de innovación es súper útil para llevar tecnologías de este estilo a la práctica, ¿ya? Y aquí herramientas hay muchísimas, ¿ya? Desde Lean Startup, con esta idea básica de la prueba de las hipótesis, ¿ya? O sea, llevar la ciencia a un punto de vista muy creativo, que es la generación de ideas, hasta el design thinking, modelos de negocio, la protección digamos, de propiedad intelectual, comercialización de esta propiedad intelectual, la gestión de proyectos de este estilo de innovación, la innovación corporativa, la vigilancia tecnológica. En general, cómo liderar equipos que van a ser ahora en gran parte, digamos, con miembros humanos, pero potencialmente también podrían aparecer algunos roles que juegue la inteligencia artificial, ¿ya? En general, entender los conceptos clave de información, de innovación, perdón, son sumamente útiles para manejar este tipo de cosas. Yo creo que ahora es claramente un espacio donde la innovación va a jugar un rol sumamente importante, no como ahora el, el actor número uno en la película, ¿ya? Sino va a ser ese actor de soporte que justamente va a permitir que el actor principal, que ahora es la inteligencia artificial, logre los objetivos que quiere, ¿ya? Y en ese sentido, tenemos que entender que hay métodos para innovar, ¿ya? Innovación no es una cosa así, en ese sentido donde se pierde, ¿ya? Las herramientas de innovación vienen a rescatarnos de este mundo de alta incertidumbre por la inteligencia artificial. Entonces, entendiendo la innovación como una rama que se preocupa de gestionar incertidumbre, ¿ya? En contextos de cambio, y en particular asociado a negocio, entonces, y negocio en el amplio sentido de la palabra, el rol de los métodos de innovación para manejar la inteligencia artificial parece ser súper razonable. En ese sentido, los quiero dejar con la idea de una intención de querer conectar la inteligencia artificial con la innovación, ¿ya? Cada uno tiene potenciales diferentes, ¿ya? Cada uno tiene líneas donde se han trabajado o se están trabajando, digamos, que son cosas que son totalmente independientes, digamos, si uno lo ve a simple vista, ¿ya? Pero es en el conjunto, digamos, donde liderar iniciativas de inteligencia artificial a través de procesos de innovación conocidos, que ya algunos probados bastante por muchos años con éxito, es donde eventualmente vamos a ver grandes beneficios. Tenemos que entender que la inteligencia artificial está empezando recién, ¿ya? No sabemos en qué lugar de la curva, como comentábamos antes, estamos, pero lo que sí sabemos es que se vienen muchos cambios asociados a ella. Y todos esos cambios ya van a tener riesgo. Y todo el riesgo va a tener incertidumbre. Y si queremos liderar ya la incorporación de estas ideas en nuestras organizaciones o proyectos personales, bueno, necesitamos un método para hacerlo de forma profesional. Innovación me parece ser un camino súper razonable para abordarlo. Entonces, les quiero dejar simplemente la invitación a pensar en la innovación como un lugar para rescatar estas metodologías que nos permitan implementar inteligencia artificial de una manera profesional y también de una manera responsable. En ese contexto, y quienes organizan esta charla, les quiero dejar la invitación a evaluar, por ejemplo, este Diplomado Internacional de Innovación, donde justamente se quieren trabajar estos temas, ¿ya? Cómo llevar tanto iniciativas de inteligencia artificial u otras iniciativas a la práctica, ¿ya? Y puede ser interesante para ustedes, especialmente si se están iniciando en temas de innovación o tienen algunas ideas claras de iniciativas que quieren llevar a cabo en su organización y no tienen bien o no vislumbran un camino, seguro, un camino simple para poder hacerlo, o cómo liderar equipos donde los riesgos en definitiva están por todos lados, donde puede ser interesante el administrarlo. Así como existe este programa, existen otros, pero este en particular, bueno, le tengo yo un cariño especial por lo que comentaba Sebastián en un comienzo. Y con eso termino. Muchas gracias a todos los que participaron, y si tienen algunas preguntas o comentarios que les gustaría hacer, con gusto podemos escuchar algunas impresiones o les puedo dar alguna opinión de alguna cosa en particular que les haya llamado la atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bernardo, por la presentación.
Sí, partiendo desde, es un poco ridículo lo que voy a decir, pero partiendo desde el comienzo, bien desde el principio, así como de manera bien general, para ubicarnos en lo que trata esto de la inteligencia artificial. Em, Quiero dejar abierto, creo que hay algunas preguntas, no sé si las puedes y las quieres leer tú en o comentarios ahí en el Q&A directamente. Claro, déjame mirar. Había una que ya Algo contestamos. comentaste, sí. Claro, esta ya la contestamos. Y la segunda es, mi pregunta es cuántos años pasará para uno como persona común poder trabajar con ellos directamente, porque si bien hay un solo robot de esos, siempre dice que van a ocupar puestos en la TV, en las noticias, pero creo que sería útil en otras áreas. Y claro que sería útil en otras áreas. Y bueno, la pregunta sobre cuándo va a ocurrir esto es la pregunta de la bola de cristal, digamos, ¿ya? Eh, donde yo tendría que tener una de esas para poder saber si es que dónde va a estar, digamos, en ese sentido. Pero independiente de eso, lo que sí te puedo decir es que es más rápido de de lo que pensábamos, ¿no? Porque eventualmente uno dice, bueno, el robot que vimos en el video, hay solo uno de esos. Es que en realidad ya no tanto, ¿no? Antiguo, por ejemplo, el robot que tiene Boston Dynamics, que sí que parece un perro, ¿no? Se mueve y existe, ya en definitiva le colocan cosas arriba, tiene un espacio para hacer distintas tareas, tiene usos militares, tiene usos, digamos, de exploración, tiene un montón de usos, ¿ya? Entonces ya no es una cosa tan lejana como antes, ¿ya? Estos robots que interactúan con nosotros ya no existen. Antiguamente, cuando se instalaba un robot, por ejemplo, en una organización, no sé si alguno de ustedes ha visitado alguna planta en ese sentido robotizada un poco más antigua, se dan cuenta que los robots estaban enjaulados, ¿ya? ¿Por qué? Porque el robot potencialmente, no sé, tenía que hacer una tarea normal, que era colocar las puertas, no sé, en un auto, entonces una persona podría acercarse demasiado, y cuando le toca al robot colocar las puertas de atrás, por ejemplo, girar, no sé, 180 grados, darle un golpe y aplastar a la persona con la puerta, ¿no? Porque en ese sentido no consideraban la existencia de humanos, ¿ya? Pero los robots de ahora están llenos de sensores, donde eventualmente están tocando, pero preocupados del entorno, y en ese sentido también ya la interacción se permite, ¿ya? ¿Qué tan rápido va a ser esto? No lo sé, pero lo que sí creo es que es más rápido de lo que pensamos, porque esta cosa de verdad que se aceleró mucho, se aceleró bastante. Ay, Muchas y creo, gracias. Sí, ¿sí? te quería, o se escucha un eco. Eh, Dejar abierto de nuevo, si alguien más quiere escribir alguna pregunta adicional, bienvenido. Tengo yo una pregunta, Bernardo, más bien dos preguntas. Una es bien relacionada con lo que mencionabas de la vigilancia con videos. Y todo lo que tiene relación ahí, no tiene que ver tanto con la innovación ni con la inteligencia artificial, sino que con los temas de mis datos, ¿ya? Qué tan propios son mis datos? ¿Qué tan anónimo puedo mantenerme con toda esta supervigilancia? Y de qué manera tal vez puede la misma inteligencia artificial, y cómo debería hacerse, mantenerse al anonimato, ¿ya? Claro, queremos tener más seguridad, entonces sí hay que identificar a los que nos van a hacer la vida más imposible, que sea un ladrón, alguien que esté amenazando, pero cómo mantengo ese, comparando con base de datos históricas, pero ¿tienes algún comentario al respecto? Claro que sí. Bueno, y tenemos que distinguir con las dos inteligencias artificiales. Una inteligencia artificial específica, que está hecha para una tarea, donde, por ejemplo, me interesa reconocer rostros, me interesa identificar personas en distintos videos, ¿ya? Esa inteligencia artificial, en definitiva, opera de la forma en que nosotros actualmente hacemos algoritmos tradicionales, ¿ya? No sabemos cómo funciona, ¿ya? Pero sí sabemos que responde, que hace lo que le pedimos, ¿ya? Y en ese sentido nosotros como humanos tenemos el control total de qué hacer con esos datos, ¿ya? Y eventualmente lo que va a hacer esa inteligencia artificial es que va a tomar todos esos datos y los va en definitiva a volcar en algún tipo de base de datos que después podremos hacer análisis o con otra inteligencia artificial haremos análisis al respecto. Pero en definitiva que se guarde, que no se guarde, que se comparta, es una cosa que todavía depende de nosotros, ¿ya? Y entonces ahí el, las leyes nacionales de los distintos países va a ser la primera línea de regulación, la segunda van a ser las mismas organizaciones en función de sus términos y condiciones de servicio, qué cosas estén dispuestas desde el punto de vista para ofrecer a los usuarios,
y que la gente esté o no dispuesta a aceptarlo, ¿no? No es algo que todos vayamos a leer los términos y condiciones de servicio, pero bueno, esa es la segunda potencial barrera. Pero cuando son inteligencias artificiales generales o estas fundacionales, eventualmente les damos que podrían tener varios roles en esta cadena, ¿no? Y un poco, y en ese sentido más independencia en función de lo que está pasando. Bueno, ahí la cosa se vuelve un poco más complicada, porque eventualmente, obviamente, que podemos asociar reglas y asignar espacios de acción, ya dentro de, ahí hay formas tecnológicas de lograrlo, pero obviamente empezamos a perder un poquito de control, porque ya no estamos tan claro de qué es lo que se va a hacer, porque justamente estamos delegando parte del proceso de toma de decisiones a la inteligencia artificial, ¿ya? En ese sentido está genial, digamos, pero es una pregunta que se hace más difícil, porque perdemos un poquitito de control. Son temas que ahora se están estudiando, eventualmente todavía no se ve nada catastrófico, ¿ya? No es como para que tengamos muchísimo miedo, pero claro, si llegáramos a esta superinteligencia, ¿ya? Próximamente, bueno, ahí van a cambiar muchísimas cosas, porque obviamente si le pedimos a una inteligencia artificial, oye, quiero que cuides el planeta, ¿ah? Eventualmente, o no, o un ejemplo más simple, para no ser algo tanto controversial, pero quiero que me traigas una taza de café, ¿ya? Y la inteligencia artificial, entonces, su objetivo es traer la taza de café, va a hacer todo lo posible por traernos la taza de café, y si alguien se cruza en su camino, eventualmente lo va a matar, ¿ya? Con tal de traernos la taza de café, porque ese es su objetivo, ¿ya? Entonces, el que entiendan objetivos en ese sentido un poco más ricos que simplemente una frase, y que involucren y que incluyan, perdón, todo ese contexto humano que nosotros tenemos de que aunque me pidan una taza de café no voy a matar a alguien para obtener una taza de café o pisar a un niño, ¿ya? Son cosas que ahora, digamos, son las que se están trabajando ahora, digamos. Esto está muy nuevo en ese sentido. Muchas gracias. Oye, ahí aparecieron tres preguntas. La primera que estaba ahí, ¿cómo la inteligencia artificial ayudaría a la educación en la universidad? Y yo la complementaría como no solamente la inteligencia artificial, sino que ahora, con la palabra que nos reúne en la charla, inteligencia artificial y la innovación en la educación de la universidad, también para la educación en el colegio. ¿Ya? Claro, Y aquí hay que muchas personas. perdón, y se me ocurre también con la última pregunta que está ahí, porque el campo de la pregunta es la educación en la universidad. La última pregunta que se hace es para todos los founders y startups, cómo de nuevamente utilizar esas herramientas, ya nuevamente inteligencia artificial, innovación, para este proceso de crear ahí, cómo lo podemos llevar a concreto. Claro. Ya, voy a tratar de responder todo bien cortito para... Hoy también veo que Vladimir también tiene otra de cómo inteligencia artificial está cambiando la comunicación. Claro, y que también temas de eliminar puestos de laborales, ¿ya? Todas estas cosas, obviamente, que son justamente los temas que están más en boga. Ya desde el punto de vista de la educación va a cambiar, ¿no? Eso es así. De hecho, la última clase que hacía decía, bueno, ¿cómo? Pero va a cambiar para bien, ¿ya? Porque al comienzo, cuando apareció la calculadora, también estaba el problema. Bueno, ¿qué vamos a enseñar ahora? Si la gente suma y le enseñamos a sumar y ahora está la calculadora. O sea, no va a ir por ahí, digamos. Lo más interesante, a mi juicio, yo creo que va a ser ahora que vamos a tener que quitarle el valor a ciertas cosas que antes consideramos valiosas y darle más valor a otras, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora tener apuntes perfectos de cada una de las materias se hace cada vez menos valioso, ¿no? Porque eventualmente ese tema eventualmente va a estar desarrollado en otro lugar o potencialmente le vamos a pedir a una inteligencia artificial que nos hable sobre ese tema. Pero ahora el criterio respecto a si ciertas recomendaciones son buenas o ciertas recomendaciones tienen un buen digamos, son valiosas en ese sentido, bueno, eso ya es más valioso, ¿ya? Entonces, potencialmente algo que antes, no sé, en educación era, o sea, primera parte del contenido, segunda parte del análisis, 50 y 50, bueno, probablemente ahora la parte del contenido va a tener un 10% y la parte de análisis un 90%. Ya no sé, van a haber cambios, yo creo que en ese sentido de qué va a ser lo valioso desde el punto de vista de fondo, perdón, y desde el punto de vista de forma también van a haber cambios en la interacción. Entonces algunas cosas se van a empezar a entregar de otra forma, tal vez a incorporar más video, van a incorporar más, o no sé, audio en las interacciones, ya hay algunos procesos en definitiva van a ser diálogos, van a ser discusiones. Yo creo que ahí hay algo bien interesante donde inteligencia artificial va a jugar un rol. A mí me cuesta separarlo de la innovación, ¿ya? Y la verdad ahora como que desde que empecé a pensar en las dos al mismo tiempo, como que los veo muy de la mano, como que veo que inteligencia artificial es algo que está con la nueva tecnología y que va creciendo a pasos agigantados, pero la incorporación en un ambiente útil para nosotros
es a través de los procesos de innovación. Y en ese sentido, me cuesta desacoplarlo. O sea, yo creo que cuando hablo de una, prácticamente estoy hablando de ambas. Después de, como comentaba, del cómo cambia la comunicación, eventualmente es con eso. Yo creo que más que cómo cambia la comunicación es cómo va a cambiar nuestras relaciones humanas. Porque en un mundo donde automatizamos todo, y voy a tomar la otra, donde se habla esta idea de que, por ejemplo, qué tanto se vayan a reemplazar los puestos de trabajo. Ya eventualmente hay muchos puestos de trabajo que se van a reemplazar, así como cuando llegaron las máquinas, digamos, pero sí también se van a crear otros. ¿Ya? Hay algunos estudios de consultoras muy reconocidas, que no la quiero nombrar, pero ustedes si lo buscan en internet lo van a encontrar al tiro, donde habla que justamente la incorporación de inteligencia artificial va a aumentar los puestos de trabajo. ¿Ya? Lo que pasa es que estos puestos van a ser diferentes, ¿ya? Porque eventualmente algunas de las cosas que se están haciendo, eventualmente quedan tareas más aburridas, como, no sé, recopilar todos los datos, copiarlos para acá, sacar el promedio, hacer un montón de pasos así, y todo eso van a ser los automatizados. Y eventualmente ahora las preguntas van a estar en qué es lo que me conviene analizar. ¿Ya? Y ese tipo de cosas, una tarea en el sentido más creativo. Claro, y la comunicación en ese sentido podría afectar el cómo nosotros entonces vamos a interactuar entre nosotros. Porque si eventualmente ahora nosotros dependemos de otro ser humano para sentir la conexión, si eventualmente la dependencia con la máquina podría suplir una gran parte de eso, ¿y qué tan bueno es eso? Y ahí en ese sentido, parte de las películas que les comentaba en la presentación puede ser interesante. Her, en ese sentido, va al grano en ese tema. ¿Ah? No estoy diciendo que sea el futuro, ¿ah? Pero sí nos da una reflexión, yo creo que valiosa en ese sentido, y creo que resume bien cualquier cosa que yo podría decir ahora en pocos segundos. Hay otra pregunta de Marcelo que nos dice, ¿qué tan difícil es abrir la caja negra de la mayoría de los algoritmos de inteligencia artificial para tratar de entender cómo piensan? Bueno, hay una disciplina que se preocupa de eso, ¿eh? Justamente está preocupada de entender qué es lo que entienden las máquinas, ¿eh? Pero es un tema sumamente sofisticado, ¿eh? Es un tema muy técnico, ya con gusto lo podemos hablar en otra oportunidad, pero imagínense que adentro de estas redes neuronales que tienen billions de parámetros, ya es como un conjunto de ecuaciones muy grande, con parámetros, digamos, ya ajustados para que funcione. Y la idea justamente, o el entrenamiento de la red neuronal es justamente ese ajuste de parámetros. Entonces tengo que entender qué conjuntos de parámetros representan qué cosa, ¿ya? Y eso es sumamente difícil, ¿ya? Para redes convolucionales se habla de que, bueno, se determinan primero líneas verticales, líneas horizontales, y en función de eso después se arman formas, y en función de eso, ¿ya? Desde el punto de vista de imagen, yo creo que hay algo por ahí, o donde a una imagen se le muestra, a una inteligencia artificial se le pregunta, ¿esta imagen es un perro o un gato? ¿O es un perro? Sí. Y después se va achicando y ahí le muestra un pedacito de la imagen. ¿Sigue siendo un perro? Sí. Y otro pedacito más chico. Y trato de buscar qué es lo mínimo que necesitan para entender una imagen. Y también, no sé, le pregunto, busco cuál es la imagen que me entrega el máximo premio, digamos, el gato perfecto. Y normalmente cuando hago ese tipo de imágenes, obtengo unas mezclas así de cosas que no se entienden nada desde el punto de vista humano, ¿ya? Entonces, claramente aprenden cosas extrañas para nosotros. O sea, eso es un tema, y es un tema sumamente difícil, ¿ya? Probablemente, no sé si alcanzable por nosotros, pero sí es una opinión personal. Y la otra pregunta de los founders, ¿cómo startup podemos utilizar? Daniela, hola Daniela, nuestros equipos ágiles de manera útil, más útil la inteligencia artificial, ¿por dónde podemos comenzar? Bueno, ahora hay muchas herramientas, o en general hay muchas startups que están usando inteligencia artificial para facilitar la vida de otras startups y de otras empresas más grandes, ¿ya? Y están haciendo sus negocios con eso. Entonces, ya desde lo que hay mucho de generación de contenido, ¿ya? Generación de, por ejemplo, todas las imágenes que usé en esta presentación, todas están generadas con inteligencia artificial y con el computador de mi trabajo, ¿ya? O sea, no es una cosa que no puede correr nadie, ¿ya? Y en ese sentido ya y hay muchos temas antes yo tenía que buscar imágenes, copiar el contenido, copiar la fuente, preocuparme de no fallar ningún tema de propiedad intelectual. Ahora genero mis imágenes, genero lo que quiero. Y en ese sentido ahorro tiempo, tengo la resolución que quiero para que se vea bien, etcétera, etcétera. Todavía el tema de los videos lo tengo que buscar, pero en ese sentido hay varios temas de eso. Yo creo que hay muchos temas de organización, creativo, todos los temas estratégicos, todavía no, pero sí los temas de hacer pega, ya en general de estrategias de marketing, generar de contenido para eso, y algo que se ve bastante avanzado hasta esta altura. Ideas, ¿ya? Así como inicios de brainstorming, que pueda la inteligencia artificial jugar como una persona más, ¿ya? Generando ideas en función de estrategia, perdón, o tácticas que quiero hacer, pues a mí tiene un súper buen rol en esa línea. O sea, yo creo que, no sé si son ese grupo de cosas las que consideras evidente, ¿ya? En tu pregunta, pero hay que estar mirando, porque todos los días está saliendo harto. Antes había una página que tenía una lista de las
cosas adicionales basadas en ChatGPT que funcionaban, pero ahora la lista es enorme. Y desde que existe también Llama 2, que es el modelo de Meta de código abierto, ¿ya? Que incluso ahora, a diferencia de Llama 1, que no permitía uso comercial, Llama 2 sí permite uso comercial. Entonces permite que ya en computadores de empresa nosotros podamos tener pseudos, cosas parecidas a ChatGPT, ya cambia las reglas del juego de forma gigante. Entonces, en ese sentido, esto va a crecer gigante. O sea, no me imagino qué va a pasar en 3 años más. Bernardo, oye, ahí van apareciendo en la pantallita los aplausos y los agradecimientos, creo, de los participantes. Así que muchísimas gracias, Bernardo, por la presentación. Quiero dar a alguien, o levantó la mano. Eso es complicado aquí, como es un webinar, habría que escribir abajo en el chat la pregunta o el comentario, Luis. Porque lentamente queremos ir terminando la presentación para no excedernos en el tiempo que nos habíamos propuesto de no sobrepasar una hora de presentación. Pero están los datos ahí de Bernardo en pantalla para poder contactarlo en la dirección ahí de Block Innova, que es su empresa, su emprendimiento, o en LinkedIn. Quiero, como decía, ir finalizando esta charla, agradecer, pero mucho a Bernardo por tu súper interesante presentación, agradecer a los asistentes por la interacción, por las preguntas. Eso, esto como les decía al comienzo, todo dentro del marco del diplomado que estamos ofreciendo en este momento desde el Centro Interdisciplinario de Ingeniería. Agradecer el tiempo que tuvieron para asistir y dejarlos invitados, atentos a nuevas charlas que podamos estar haciendo y cualquier comentario también abajo aparece la dirección del diplomado que estamos ofreciendo, diplomados.cii@pucb.cl. Cualquier duda que puedan tener del diplomado o de la charla que tuvimos hoy día. Así que nuevamente, muchas gracias. Me despido cordialmente de todos ustedes y en especial también de Bernardo por la presentación. Y gracias por los que estuvieron ahí apoyando en la organización de este evento. Que tengan buena tarde. Gracias, Bernardo. Gracias a ustedes y también muchas gracias a la administración. Ellos en realidad hacen todas estas cosas posibles. Así que me sentido Karen, Felipe y el resto, Vanessa también. Muchísimas gracias. Que estén excelentes y con gusto Gracias. continuamos esto en otro contexto. Chao, chao. Chao.